Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación diferencial homogénea es una ecuación de la forma m de xy por dx más otra función llamada n, que también depende de xy por dy igual a 0, en donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Una función homogénea de grado n es de la forma f evaluado en tx dy igual a t a la n multiplicada por la función. Veamos algunos ejemplos. Primero, la función f de x igual a x al cuadrado y menos 4x a la 3 más 3xy cuadrado es una función homogénea de orden 3. Evaluamos la función en tx dy, es decir, donde está la variable de x reemplazamos por tx y donde está la variable y reemplazamos por ty. Obtenemos tx elevado al cuadrado por ty menos 4 tx al cubo más 3 tx por ty al cuadrado. Desarrollamos las potencias y obtenemos t cuadrado, x cuadrado, ty menos 4, t al cubo, x al cubo más 3 tx, t cuadrado, y cuadrado. Operamos las t's, t cuadrado por t, t al cubo, x al cuadrado y menos 4t al cubo, x al cubo más t por t cuadrado, t al cubo, x, y cuadrado. Observamos que todos los términos tienen t al cubo. Factorizamos y obtenemos t al cubo factor de x al cuadrado y menos 4x al cubo más 3xy cuadrado, y este factor corresponde a la función original. Entonces esto es igual a t al cubo por f de xy. Luego esta función es una función homogénea de grado n. Veamos otro ejemplo. F de xy igual a x multiplicado por la exponencial de x sobre y más y por seno de y sobre x. Evaluamos entonces f en t de x, t de y, y obtenemos tx por la exponencial de tx sobre ty más ty por el seno de ty sobre tx. Esto es igual a tx, simplificamos y me queda e de x sobre y más ty por el seno de y sobre x. Los dos términos tienen la variable t, factorizamos y obtenemos t factor de x e a la x sobre y más y seno de y sobre x. Nuevamente observamos que lo que está en el paréntesis corresponde a la función original y esto es t multiplicado por f de xy, es decir, esta es una función homogénea de grado 1 porque t está elevado a la 1. Veamos un tercer ejemplo. La función f de xy igual a x sobre y. Nuevamente evaluamos f en tx ty y obtenemos tx sobre ty. A pesar de que se cancelen, esto lo puedo escribir como t elevado a la 0. Por lo tanto, esta es una función homogénea de grado 0. Veamos la siguiente función. F de xy igual a x más y cuadrado. Evaluamos en tx ty y obtenemos tx más ty elevado al cuadrado. Esto es tx más t cuadrado y cuadrado. Factorizamos t y obtenemos x más t y
cuadrado. Esta función es diferente a la función original. Entonces, esta no es una ecuación homogénea. Bueno, veamos entonces el siguiente teorema que nos permite resolver una ecuación homogénea por el método de variables separables. Si tenemos una ecuación homogénea de la forma m de x más n de y igual a 0, homogénea, se hace la siguiente sustitución: y igual a vx, donde v es una función derivable de x, es decir, al derivar este producto obtenemos x por la derivada de v más v por la derivada de x. Bien, veamos un primer ejemplo: encontrar la solución general de la siguiente ecuación. En esta ecuación identificamos la función x al cuadrado menos y cuadrado como m de xy y la función 3xy como n de xy. Aquí esta ecuación es igualada a 0. Veamos que efectivamente es una ecuación homogénea. Entonces vamos a evaluar m en tx de y. Esto es igual a tx al cuadrado menos ty al cuadrado. Resolviendo tenemos t cuadrado x cuadrado menos t cuadrado y cuadrado. Factorizamos t cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado y observamos que esta es la función original. Por lo tanto, obtenemos t cuadrado factor de m de xy. La función m es una función homogénea de orden 2. Hacemos lo mismo con la función n. Veamos. n de xy es igual a 3xy y n evaluado en tx de y es igual a 3 tx de y. Y esto a su vez es igual a 3 t cuadrado xy. Si factorizamos el t cuadrado obtenemos 3xy y de nuevo observamos que esta función es la función n de xy. Luego tenemos t cuadrado multiplicado por n de xy y esta es una función homogénea de orden 2. Bien. Luego ya estamos seguros que nuestra ecuación es una ecuación homogénea de orden 2. Hacemos entonces la sustitución indicada, y igual a vx, y obtenemos entonces x cuadrado menos vx elevado al cuadrado todo por dx más 3x y, que es v por x por dy, y de y es entonces x por db más v por dx igual a 0. Bien, resolvemos las potencias y obtenemos x al cuadrado menos v cuadrado x al cuadrado todo por dx más 3 x al cuadrado v factor de x db más v por dx igual a 0. Aplicamos aquí la propiedad distributiva y obtenemos entonces que x al cuadrado por dx menos v cuadrado x al cuadrado dx más 3x al cuadrado por x al cubo v por db más 3x al cuadrado v cuadrado de x igual a 0. Aquí observamos que el segundo término y el cuarto término son términos semejantes, entonces los operamos. X al cuadrado de x, 3x al cuadrado v cuadrado de x menos 1, x al cuadrado v cuadrado de x
me da 2 x al cuadrado v cuadrado de x más 3x al cubo v de b igual a 0. Los dos primeros tienen el diferencial de x, entonces voy a factorizar y obtenemos x al cuadrado más 2x al cuadrado v cuadrado por dx más 3x al cubo v por db igual a 0. Aquí podemos observar que tienen en común x al cuadrado, factorizamos x al cuadrado, factor de 1 más 2v cuadrado de x más 3x al cubo v de b igual a 0. Dividimos toda la ecuación en x al cuadrado y obtenemos lo siguiente: x al cuadrado, bueno, 0 en x al cuadrado. Entonces se simplifican y me queda 1 más 2v cuadrado por dx más 3x al cubo con x al cuadrado, 3v por dv igual a 0 en x al cuadrado, 0. En este momento observamos que ya se convierte en una ecuación de variables separables. Entonces nos queda de la forma 1 más 2v cuadrado por dx igual a menos 3v por dv. Aquí, chicos, me faltó escribir x al cubo sobre x al cuadrado. Me queda x, me falta una x aquí, me falta entonces aquí una x, menos 3xv. Bien. Este término 1 más 2v cuadrado lo pasamos a dividir al otro lado y nos queda entonces de x igual a menos 3v sobre 1 más 2v al cuadrado por dv. Y esta x que está después del igual multiplicando la paso antes a dividir. Y aquí ya quedaron las variables separadas. Procedemos entonces a integrar a ambos lados de mi ecuación. Integrar. La integral de la derecha la realizamos con una sustitución, siendo u igual a 1 más 2v al cuadrado y de u igual a 4v de b. Bien, obtenemos que de u cuartos es igual a v por db. Luego la integral resulta menos 3, ¿cierto? v por db es de u cuartos, de u sale el 1 cuarto sobre 1 más 2v cuadrado, que era u. Aquí podemos sacar de una vez el 3 y me queda entonces menos 3 cuartos de u sobre u. La integral de la izquierda es directa, la integral de dx sobre x corresponde al logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x igual a menos 3 cuartos la integral de du sobre u, logaritmo natural de u, y sumamos una constante. Bien, debemos volver a la variable original. U es igual a 1 más 2v al cuadrado y obtenemos logaritmo natural de x igual a menos 3 cuartos logaritmo natural de 1 más 2v al cuadrado más una constante. Bien, aquí ya depende de la forma en la que operemos. Este 4 está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar y me queda 4 logaritmo natural de x igual a menos 3 logaritmo natural de 1 más 2v al
cuadrado más una constante. Por propiedades de logaritmos, este 4 pasa a ser exponente y este menos 3 también. Entonces obtenemos logaritmo natural de x a la 4 igual a logaritmo natural de 1 más 2v al cuadrado elevado a la menos 3 más una constante. Si queremos despejar, entonces aplicamos Euler a ambos lados y obtenemos que estas por ser inversas se van. X a la 4 es igual a e a la ln de 1 más 2v cuadrado a la menos 3 por e a la c. Recordemos que e a la x más y por propiedades de exponentes es lo mismo que e a la x por e a la y. Bien. E a la c sigue siendo una constante, entonces puedo dejarla como c o como c1. X a la 4 igual a, se van 1 más 2v al cuadrado elevado a la menos 3 por una constante 1. Debemos regresar siempre a la variable original teniendo en cuenta que la sustitución inicial fue y igual a v sobre x. Entonces v es igual a y sobre x. Esta v es y sobre x. Entonces nos queda x a la 4 igual a 1 más 2 y sobre x elevado al cuadrado todo a la menos 3 por mi constante 1. Elevamos al cuadrado y obtenemos x a la 4 igual a 1 más 2y cuadrado sobre x al cuadrado elevado a la menos 3 por mi constante. Bien, hacemos la suma de fracciones y nos queda x a la 4 igual a 1 por x cuadrado más 2y cuadrado sobre x cuadrado elevado a la menos 3 por nuestra constante 1. Para eliminar el negativo del exponente menos 3 por propiedades de exponentes, invertimos la fracción y obtenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2y cuadrado elevado a la 3 por mi constante 1. Nuevamente por propiedades de exponentes, exponente al numerador y al denominador, y obtenemos x a la 6 sobre x al cuadrado más 2y cuadrado elevado al cubo por mi constante 1. Y operamos este x a la 4 con este x a la 6, si queremos lo pasamos a dividir, entonces nos queda x a la 4 sobre x a la 6 igual a 1 sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado elevado al cubo por la constante 1. Simplificamos y obtenemos entonces 1 sobre x a la 2 igual a 1 sobre x al cuadrado más 2y cuadrado al cubo por mi constante 1. Si queremos pasamos entonces esto a multiplicar y obtenemos finalmente x al cuadrado más 2y cuadrado elevado a la 3 sobre x a la 2 igual a mi constante. Bien. Y esta x al cuadrado lo puedo pasar finalmente a multiplicar para que me quede x al cuadrado más 2y cuadrado elevado al cubo igual a la constante por x al cuadrado, teniendo así la solución general de mi ecuación homogénea. Gracias.